Todo comenzó hace casi 5 años, cuando entré a trabajar en esta empresa de tecnología, la más grande de la ciudad. Era mi primer trabajo después de graduarme de la universidad, y estaba lleno de sueños. Quería cambiar el mundo, quería hacer cosas grandes. Mi jefe, David, era el director del departamento de desarrollo de software. Al principio, parecía un tipo genial, carismático, siempre sonriendo y palmoteando la espalda de los empleados. Nos decía que éramos una familia, que él siempre velaría por nosotros. Ingenuo de mí, le creí. Pronto, esa fachada de buen tipo se desmoronó. Los primeros indicios llegaron con las horas extra. No eran pagadas, y si te atrevías a decir que no, David te castigaba con proyectos aburridos y de bajo perfil. Las amenazas eran sutiles, pero claras. Aquí, los que se quedan hasta tarde son los que realmente quieren crecer, solía decir con una sonrisa que ya no me parecía tan amigable. La presión se hizo insostenible. Vivía en la oficina, comía en mi escritorio y los fines de semana se convirtieron en un lujo que no podía permitirme. Mi novia, Elena, con la que vivía desde hacía 3 años, se quejaba de que ya no me veía, de que me había convertido en un zombi. Y tenía razón. El estrés era tan grande que empecé a tener problemas para dormir. Me levantaba en la mitad de la noche con el corazón acelerado, pensando en los plazos imposibles que David nos ponía. El ambiente de trabajo se volvió tóxico. David tenía sus favoritos, un pequeño grupo de empleados que lo adoraban y le hacían el trabajo sucio. Ellos eran los únicos que obtenían reconocimiento y los proyectos importantes. Nosotros, el resto, éramos simples peones. El acoso laboral era constante. David se burlaba de nuestros errores frente a todo el equipo, nos gritaba si no cumplíamos con sus expectativas y nos hacía sentir que éramos inútiles. Recuerdo una vez que le mostré un código en el que había trabajado por semanas, y él, sin siquiera mirarlo, lo arrojó a la basura y me dijo: «Esto es una porquería, Alex. Vuelve a hacerlo». En ese momento, sentí que mi alma se rompía. Mi pasión por la programación, mi amor por mi trabajo, se estaba apagando. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue un incidente que sucedió hace unos meses. Había trabajado en un proyecto de software para un cliente importante, un proyecto del que David había estado presumiendo por meses. El día de la presentación, el cliente pidió una característica especial que no estaba en el plan inicial. David me miró, sonrió y dijo: «Alex se encargará de eso. Es el mejor de nuestro equipo». En ese momento, sentí un escalofrío. Me había puesto contra la pared. El cliente se fue feliz, pero yo me quedé hasta las 4 de la mañana, trabajando sin parar para cumplir con el plazo. Al día siguiente, David se llevó todo el crédito. No me mencionó ni una sola vez. Me sentí usado, desechado, como si no fuera más que una herramienta. Ese día, volví a casa y, por primera vez, le conté a Elena todo. Ella me miró con una mezcla de tristeza y rabia. «Alex, no puedes seguir así. Este hombre te está destruyendo». Sus palabras me hicieron reflexionar. Había pasado tanto tiempo intentando complacer a David, intentando subir en la escala corporativa, que me había olvidado de mí mismo. Había perdido mi brillo, mi pasión, mi vida. Pero no sabía qué hacer. Renunciar no era una opción, porque necesitaba el dinero y el currículum. Quejarme no funcionaría, porque David era el favorito del director general y era intocable. Me sentía atrapado. Pero entonces, el destino me dio una oportunidad. Una mañana, mientras estaba trabajando en mi escritorio, la impresora del departamento se atascó. Fui a arreglarla, y al abrir la bandeja, encontré un informe. Era de David. Lo hojeé rápidamente, y mi corazón se detuvo. Era un informe sobre un proyecto secreto en el que David había estado trabajando. En él, mencionaba que estaba utilizando fondos de la empresa para un proyecto personal, un proyecto que no tenía nada que ver con la empresa. No solo eso, sino que estaba utilizando código que había robado de otros proyectos y lo estaba haciendo pasar como suyo. Pero lo más impactante era una conversación por correo electrónico con una persona que no conocía, en la que David se burlaba de los empleados y revelaba que los despidos masivos que se habían anunciado en el departamento no eran por recortes, sino para reemplazar a los empleados antiguos por otros más baratos y sin experiencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. No solo era un jefe abusivo, era un ladrón y un farsante. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué podía hacer yo, un simple programador, contra el director de un departamento, un hombre que estaba a punto de ser nombrado director general? El ascenso de David estaba programado para la próxima semana, y la presentación oficial sería en un evento al que asistiría toda la junta directiva.
Y yo tenía en mis manos la prueba que podía desarmar su imperio de mentiras. La noche de la presentación de David como director general se convirtió en el escenario perfecto para mi venganza. La noche anterior, no pude dormir. Leí y releí el informe una y otra vez, analizando cada palabra, cada detalle. Era la prueba irrefutable de la corrupción de David. Estaba asustado, pero la rabia era más fuerte que cualquier otra emoción. Había pasado 5 años de mi vida en esta empresa, sacrificando mi salud, mi relación y mi felicidad, solo para que este hombre se llevara todo el crédito y el dinero. No podía permitir que se saliera con la suya. Me dirigí al evento. Era un lugar elegante, con luces tenues y música de jazz en vivo. Vi a David de pie al lado del podio, con una sonrisa de oreja a oreja, saludando a los inversionistas y a los miembros de la junta directiva. Se veía tan falso, tan hipócrita, que sentí que iba a vomitar. Lucas, uno de los favoritos de David, se acercó a mí y me dijo: «Alex, ¿qué haces aquí? Vete. David no quiere ver a nadie que no sea importante». Sus palabras, que en otro momento me hubieran herido, ahora me daban más fuerza. Le sonreí y le dije: «No me iré a ningún lado. Hoy es un día especial. Hoy, la verdad sale a la luz». El evento comenzó. El director general subió al escenario y empezó a hablar de los logros de la empresa y del gran futuro que les esperaba con David a la cabeza. Mientras hablaba, mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que el mundo entero se había detenido. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Elena. «Alex, no lo hagas», decía su mensaje. «No arruines tu carrera por él». Pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando el director general terminó de hablar, David subió al escenario. Se veía radiante. Levantó su copa de champán y empezó a dar su discurso. «Quiero agradecerles a todos por su apoyo», dijo, su voz resonando en el salón. «Hemos pasado por muchas cosas, y me siento honrado de haber trabajado con un equipo tan talentoso y dedicado. Mi éxito es su éxito». Sus palabras, ahora, sonaban como una burla. Me levanté de mi asiento, con el informe en mis manos. David me miró, y su sonrisa se desvaneció. «Alex, ¿qué haces?», me susurró. «Siéntate». Pero yo no le hice caso. Caminé hacia el escenario, con la mirada de todos clavada en mí. Subí al podio y me puse de pie al lado de David. Él me miró con una mezcla de confusión e ira. «Alex, ¿qué demonios estás haciendo?», me susurró. Le quité el micrófono de la mano y me dirigí a la multitud. «Todos ustedes, los que están aquí, son testigos de una farsa», dije, con la voz temblando. «Este hombre, al que están a punto de nombrar director general, no es la persona que ustedes creen que es». La gente me miraba, atónita. David intentó quitarme el micrófono, pero yo lo alejé de él. «Este hombre», dije, alzando el informe en mi mano, «es un ladrón, un farsante y un jefe abusivo. Ha estado robando fondos de la empresa para un proyecto personal, ha estado utilizando código robado de otros proyectos y ha estado acosando a sus empleados. Este informe lo prueba todo». La sala se llenó de un murmullo de sorpresa. La junta directiva, con el rostro pálido, se miraba entre sí. David, con la cara roja de la ira, me agarró del brazo. «Estás loco. Esto es una mentira», me gritó. Pero yo no le hice caso. Le entregué el informe al director general, que lo tomó con manos temblorosas. «Señor, léalo. Y luego pregúntese si este es el tipo de persona que quiere que dirija su empresa». David intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. La junta directiva, después de leer el informe, se levantó de sus asientos. El director general me miró, y me dijo: «Gracias, Alex. Te prometo que esto no quedará impune». En ese momento, sentí que una carga pesada se me quitaba de encima. No solo había expuesto a David, sino que también había salvado a la empresa de un futuro corrupto. La fiesta se disolvió en un caos. La junta directiva se llevó a David para interrogarlo. Mis compañeros, los que David había humillado y abusado, se acercaron a mí y me abrazaron. Me dieron las gracias, con lágrimas en los ojos. Me sentí como un héroe, como si mi dolor hubiera valido la pena. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No podía quedarme en una empresa que había permitido que un hombre como David ascendiera tan alto. Pero no me arrepiento de nada. Me sentía libre. Había perdido mi trabajo, mi carrera estaba en el limbo, pero había ganado mi paz mental, mi dignidad y mi vida de vuelta. El camino sería difícil, pero por primera vez en años, me sentía optimista. Y sabía que, al final del día,
la verdad siempre prevalece.